Hoy hablaremos sobre los éteres. Los éteres es un grupo funcional del tipo R o R, en donde R son grupos alquilos, bien sea iguales o diferentes. Estos grupos pueden ser alquilos o arilos, es decir, cadenas alquílicas, bien sea cerradas o abiertas, o cadenas arílicas, es decir, de aromático, todas unidas por enlace sencillo hacia el oxígeno. Se dice que el éter es un derivado del agua, en donde el agua pierde un hidrógeno, luego pierde el otro hidrógeno. Es decir, cuando el agua ha perdido sus dos hidrógenos por grupos alquilos o arilos, estamos en presencia del éter. Existen dos tipos de éteres, los éteres simétricos y los éteres asimétricos. Los éteres simétricos es cuando los dos sustituyentes que están al lado del oxígeno son iguales. Por ejemplo, aquí tenemos un oxígeno con dos enlaces sencillos, a un lado tiene un metil y al otro lado tiene un metil. Quiere decir que hay simetría. Por lo tanto, este es un tipo de éter simétrico. Y los éter asimétricos es donde los dos sustituyentes al lado del oxígeno son distintos. Por ejemplo, aquí tenemos un oxígeno que de un lado tiene un fenil y del otro lado tiene un etil. Dos sustituyentes distintos, por lo tanto no tiene simetría. Y estamos hablando de un éter asimétrico. La nomenclatura UPAC para nombrar a los éteres está basada en dos grandes normas. Veamos la primera. Se denominan generalmente con el nombre de cada uno de los grupos alquilo o arilo que están alrededor del oxígeno, nombrados por orden alfabético. Luego se deja un espacio y se coloca la palabra éter, todo en minúscula, sin acento. Por ejemplo, veamos el ejemplo que está aquí. Tenemos un oxígeno que de un lado tiene un metil, del otro lado tiene un etil. Como la E de etil va primero, el éter se llamaría etil, metil, éter. En algunos libros se puede dejar espacio entre los dos sustituyentes. Por ejemplo, etil, espacio, metil, espacio, éter. Es válido. O también lo podemos colocar los dos sustituyentes juntos, luego un espacio y la palabra éter. Hay una nomenclatura anterior en donde se colocaba la palabra éter primero, por ejemplo, éter dimetílico con la terminación ico. Pero ahora esa está en desuso, ahora se utiliza la que estamos mostrando a continuación. Hagamos un ejemplo. Imagínate que tienen este éter, ¿verdad? Es un tipo de éter asimétrico. Aquí tenemos de un lado un isopropil y del otro lado tenemos 1, 2, 3, 4, un butil. Por lo tanto, el butil en el orden alfabético va primero que la isopropil y este compuesto se llamará butil isopropil espacio éter. Tenemos otro ejemplo. Este es un éter de tipo simétrico porque tiene dos sustituyentes iguales. En este caso, específicamente, tiene un ciclopentil de un lado y un ciclopentil del otro. Entonces, ¿cómo quedaría el nombre? El nombre quedaría diciclopentil espacio éter. El prefijo di ya nos indica que tiene dos sustituyentes iguales. En este caso, ciclopentil. En el caso de que uno de los sustituyentes del éter sea muy complejo, UPAC sugiere que lo llamemos como un alcoxiderivado. ¿Pero qué es un sustituyente complejo? Un sustituyente que tú no lo puedas darle nombre con una sola palabra. Por ejemplo, tú no puedes decir que eso se llama isopropil, o que eso se llama terbutil, o que eso se llama isobutil, o que eso se llama propil, sino que es una cadena que está muy ramificada. Entonces, cuando eso ocurre, UPAC sugiere que se le llame al éter como un alcoxiderivado y que éste pierda prioridad. Se ha tratado como un sustituyente más, pero que en vez de la terminación il, se le llame con la terminación oxi. Veamos a qué se refiere. En este compuesto que está acá, nosotros vemos que del lado derecho, después del oxígeno, es un sustituyente que al nada más tener dos carbonos, nosotros lo podemos llamar etil. Él no es complejo. Pero en el lado izquierdo es un sustituyente que está muy ramificado, que con una sola frase nosotros no le podemos dar nombre. Esto es lo que se trata como un sustituyente complejo. Cuando este sustituyente es muy complejo, lo mejor, lo más aconsejable, es que nosotros a este éter lo pasamos de sustituyente y lo pasemos a nombrar como un alcoxiderivado. Tratándolo así, esta sería nuestra cadena principal. ¿Okay? ¿Y por cuál extremo empezamos a enumerar? Por el extremo más cercano, la ramificación. Si yo empiezo en el lado izquierdo, en el carbono 1 no tengo sustituyentes, mientras que en el carbono 2 sí tengo 2. Mientras que empiezo por el lado derecho, ya en el carbono 1 voy a tener un sustituyente que va a ser este éter. Por lo que entonces la numeración va a ser aquí.
de derecha a izquierda porque estaría comenzando por el extremo más cercano a una ramificación. Pero hablemos cómo se llama esta ramificación que está acá. Ojo, algo muy importante, no estamos empezando de derecha a izquierda porque está más cerca el éter, no, simplemente que está en esta cadena principal estaría el carbono con la numeración más pequeña que ya tiene sustituyente, ¿ok? Bien, ¿cómo se llama a este éter? Como un alcoxiderivado. ¿Pero qué quiere decir alcoxiderivado? Que tú le indiques el nombre del alcano que está después del oxígeno, ¿ok? Por lo menos aquí está el oxígeno. Lo que está después de él es 1, 2, lo que nosotros conocemos normalmente como el etil. Fíjense, tiene un carbono, dos carbonos. Algo importante aquí es que yo no cuento esto porque esto es el enlace. Yo no puedo decir 1, 2, 3, no. Esto es el enlace. Cuento 1, 2. Normalmente cuando tiene dos carbonos el prefijo es ec y nosotros lo llamamos etil, pero ahora si este etil está después de un oxígeno lo vamos a llamar etoxi. ¿Por qué? En la terminación etoxi porque te indica que primero está un oxígeno. Para ti va a ser más fácil para escribirlo porque no es lo mismo que yo te diga en el 4 escribe un etil a que yo te diga en el 4 escribe un etoxi. Si yo te mando a escribir un etoxi, ya tú sabes que tú sacas un enlace, luego la O de oxígeno y después es que sacas el etil. Mientras que si yo te mando a escribir un etil, simplemente sacas una cadena de dos carbonos. ¿Ok? Para el orden alfabético se toma en cuenta la E de toxi y lo comparas con los demás sustituyentes. Por lo que en el nombre de este compuesto quedaría un etoxi 2,3,4,4 tetrametilpentano. Veamos este ejemplo. Vamos a repasar un poquito la norma. En el caso de que los éter tengan un sustituyente muy complejo, pasaría a llamarse como un alcoxiderivado. Pero esta norma también aplica cuando dentro de un mismo compuesto, bien sea una cadena cerrada, como en este caso un benceno, o una cadena abierta, por ejemplo un pentano, que estén más de un éter. Cuando está más de un éter, como la determinación diéter no existe, inmediatamente se debe asumir como un alcoxiderivado. Aquí como yo veo en este compuesto que tenemos un benceno que aquí tiene un éter. ¿Por qué sé yo que este es un éter? Porque este es un oxígeno que al lado tiene un metil. Esto es lo mismo que esto. Es un oxígeno que al lado tiene un metil. Lo que pasa es que aquí me lo dan en cadenas de líneas y puntos y aquí me lo dan en cadenas hidrocarbonadas. Pero estos dos sustituyentes son exactamente lo mismo. Ambos son metoxi. ¿Por qué metoxi? Porque es un metil al lado de un oxígeno. Cuando dos éteres están dentro del mismo compuesto, ya no se puede llamar como éter, sino como alcoxiderivado, por lo que para este caso este compuesto se llama 1,2-dimetoxibenceno o ortodimetoxibenceno si utilizamos la nomenclatura griega. ¿Por qué? Porque es un benceno que tiene dos sustituyentes. Aquí también podemos utilizar la nomenclatura griega orto-meta-para. Realicen estos ejercicios para practicar en su casa. Les aconsejo que lo realicen y se comuniquen conmigo al privado si tienen alguna duda. Vamos a hacer uno de ellos ahorita de forma de práctica. Voy a escoger el C, que lo veo un poco más complejo, los otros los veo más fáciles para explicárselos, ya como último ejercicio de esta microclase de ETA. En este caso, como veo que aquí tenemos un isopropoxi y aquí tenemos un etoxi y tenemos una cadena de un alqueno. Como hay dos éter dentro de un mismo compuesto, ya se tienen que llamar como un alcoxiderivado. Esto se llamará isopropoxi y este etoxi. Por lo que para este compuesto mi cadena principal sería esta. ¿Por dónde empiezo a numerar? Como esto va a ser un alqueno ya que el éter al llamarlo como un alcoxiderivado pierde toda prioridad, pasa a ser un sustituyente más, yo voy a empezar por el extremo más cercano al doble enlace. En este caso empezaré de izquierda a derecha, por lo que tendría en este caso una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, en donde en el carbono 1 está el doble enlace, se llamaría hepteno. ¿Okay? Pero voy a ordenar los sustituyentes en orden alfabético. E de toxi versus I de isopropoxi iría a la E primero, por lo que este compuesto se llamaría 5-etoxi, 4-isopropoxi, un hecteno. También lo puedo llamar 5-etoxi, 4-isopropoxi, hecteno. Cuando no te digan dónde está el doble enlace, eso sobreentiende que en el 1, por lo que aquí el 1 puede ir o no. Realicen los otros tres de forma de práctica y cualquier duda me preguntan.